Bienvenido Sergio Palazzo, dirigente de la bancaria y obviamente diputado nacional. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, en lo personal bien, obviamente como cualquier ciudadano preocupado y angustiado por ver la realidad de la Argentina, una realidad que la describís muy bien y en donde, como decís, defeccionó la dirigencia política que ayer estuvo, o antenoche, Sí. estuvo presente en la Casa de Tucumán. Yo ni siquiera diría que es el Pacto de Mayo, es la adscripción al ideario libertario por parte de 17 gobernadores. Esto es así, por más que no le guste a algunos que son de mi espacio político, porque están adscribiendo a 10 puntos específicos que son el ideario libertario. Y más que una adscripción a un pacto, mayo, junio, julio, es la adscripción a las políticas del consenso de Washington, nada más que profanando una fecha patria como lo fue el 9 de julio y en Tucumán, en lugar de hacerlo en Washington. Claro, es tremendo porque si uno piensa el 9 de julio se celebra el Día de la Independencia y precisamente si hay algo que la Argentina está resignando con este tipo de políticas es la independencia para poder decidir qué tipo de desarrollo, qué tipo de vida, qué tipo de producción, qué es lo que queremos para nuestro pueblo, decidido aquí en nuestra tierra. Sí, básicamente la ley base y el paquete fiscal que se votó en el Congreso hace poco, que vino con reformas del Senado, se volvió a votar en diputados, lo que hace es cumplir con la proclama histórica de los sectores reaccionarios de la Argentina. Cuando uno mira, es un copia y pegue de los reclamos que históricamente hicieron los sectores concentrados de la economía argentina. Vas al capítulo de reforma laboral, es lo que históricamente pidió la UIA, lo que pidió IDEA o AEA. Vas a recursos naturales y es lo que pidieron las multinacionales históricas que tienen una política netamente extractivista y que no les importa ni el país ni el medio ambiente. Vas a la política de tipo penal y son los reclamos históricos de las grandes corporaciones jurídicas. Yo lo dije desde el primer día cuando se empezó a tratar la ley. En cada artículo hay un negocio y cada capítulo tiene la pluma de los estudios jurídicos de las grandes corporaciones. Y uno puede, en algunas de las materias, quizá hasta entender que esta construcción de mayorías circunstanciales que ha hecho el gobierno para poder obtener la habilitación del tratamiento y luego la aprobación de la ley, puede modificarlas cuando se modifique nuevamente la composición del Congreso. Pero hay cosas que no se pueden modificar, por ejemplo el RIGI, donde estás entregando no solo la soberanía, no solo los recursos naturales, sino que estás entregando inclusive la posibilidad de los recursos del Estado que puede recaudar a través de esto. Porque le estás dando garantía por 30 años al tema fiscal. A un trabajador le cobras impuesto a las ganancias y no le das ningún tipo de certeza cuándo va a dejar de pagarlo, porque te dicen algunos, bueno, pero cuando estén bien van a dejar de pagar o van a pagar menos, pero no te dicen. Sí. A los otros durante 30 años, y además arrogándose para sí hasta facultades provinciales y municipales, porque dice que será nulo de nulidad absoluta cualquier hecho que modifique la situación fiscal de estas empresas que supuestamente van a invertir en la Argentina. Vos podés modificar una ley laboral, podés modificar un delito de tipo penal cuando cambien las mayorías. Lo que no vas a poder modificar por 30 años es la estructura económica argentina con una política netamente extractivista en materia de recursos naturales y netamente restrictiva en materia de ingresos para el Estado argentino. Bueno, por eso quizás Javier Milei dice, empieza un nuevo orden, este es el puntapié inicial para un nuevo orden económico en la Argentina. Yo digo, para no solamente económico, también político, porque le da estas facultades especiales que tiene Javier Milei, prácticamente anula los otros poderes del Estado. Dos cosas sobre ese comentario. El primero, Javier Milei, cuando habla de un nuevo orden, él gusta hablar permanentemente de la batalla cultural que está librando y quiere ganar. Yo no creo que exista esa batalla cultural en su intención. Yo creo que lo que él quiere es generar un significante vacío de un modelo de país que se consiguió a través de la lucha de los sectores populares en la Argentina, que es mucho más grave, porque es anular no solo el pensamiento, sino la lucha, la historia y la memoria de un pueblo argentino que si llegó a este nivel de derechos en la Argentina, mucho, poco, mediano, fue producto de muchos años en que los sectores populares los reclamaron y hubieron gobiernos populares que atendieron al pueblo. Entonces lo de él no es que viene a cambiar un nuevo orden a través de esta lucha cultural. Él viene a generar un significante vacío de la lucha del pueblo, porque sin memoria sobre la lucha para haber obtenido derechos es que avanza
directamente con el estropicio que hace en materia económica, política. Y lo segundo que tengo para decir al respecto es que nada de esto sería posible por parte de Milei si no fueran en concurso distintos actores políticos que fueron votados para hacer oposición y terminan siendo amanuenses de las necesidades del presidente, u otros sometidos y aceptado ese sometimiento penosamente al mandamás que dice y decide qué plata le manda una provincia para que esa provincia funcione o no funcione y sus habitantes tengan o no tengan servicio. En ambos casos los votaron para ser opositores, no para hacer seguidismo de alguien que tiene superpoderes, que ha manifestado que el Estado es... habló de niños encadenados y envaselinados, sí. Habló de que es un topo que viene a destruir el Estado, habló de que felicita... Una asociación criminal. Una asociación criminal, habló de que felicita y él sugiere como economista que compren dólares en situación irregular porque para qué pagar estúpidos impuestos, dice. Entonces, es un presidente que ya sin poderes especiales hace esto y es como que con una gomera le está tirando piedrazos a todos. Y el Parlamento, aquellos que decidieron acompañarlo y darle los votos, lo que termina haciendo es poniéndole una ametralladora con cargador automático y miras telescópica para que le tire a todo el mundo ahora. Así que nadie se queje el día después, salvo aquellos que hemos votado en contra y tenemos una mirada distinta. Ahora, hablamos de la dirigencia política, al menos una porción de la dirigencia política, porque me consta... Sos uno de ellos que te encuentro en todos los actos, acompañando, poniendo el cuerpo, lo que se dice, no solamente, digamos, trabajando a través de las redes, sino estando en los lugares donde hay que estar físicamente, digo, poniendo el cuerpo, porque el cuerpo y las palabras no se pueden reemplazar, más allá de que las redes te permiten, bueno, una llegada distinta, pero digo, la presencia, la mirada, el abrazo, eso es irreemplazable. ¿Qué pasa con ¿Qué ha pasado con la dirigencia? Porque digo, este presidente se ha cansado o no se ha cansado todavía, los va a seguir maltratando, insultando, diciendo cualquier cosa. ¿Qué ha pasado con esa dirigencia que no solamente le vota, sino en el caso de los gobernadores, que maltratados, sin los recursos necesarios, siguen acompañando? Llegás al límite de que había un gobernador que decía que iba a cerrar la llave del gas y el petróleo y su gesto de rebeldía terminó siendo vestirse de gris en vez de negro el día de la firma del pacto, ¿no? Ahí termina todo, ese es el circuito que uno puede hacer de la decadencia, de las convicciones de aquellos que deberían sostener en los hechos lo que dicen con la palabra. Si vas a cerrarle el gas y el petróleo y terminás vestido de gris nada más para decir soy rebelde, en eso terminan las convicciones de las personas. Yo creo que es una defección muy grande. Yo lamento, me angustio porque no los votaron para eso. Muchos compañeros y compañeras laburantes que votaron a un espacio político distinto al nuestro porque no le cubrimos las necesidades mínimas o las expectativas que tenían y no cumplimos todo nuestro contrato electoral, quizás buscaron otras opciones electorales pensando que iban a ser opositores a un gobierno que hoy está haciendo una depredación de derechos de ingreso y una depredación también en lo que significa la economía. Yo lamento que sea así y la verdad que me angustia muchísimo porque después revaloriza el que se vayan todos, revaloriza el concepto de que la política no sirve para nada y en realidad la política tiene que servir para transformar la realidad de la gente. Y lamentablemente cuando no encuentra un ciudadano y tiene un traspié y otro, los dirigentes que tienen ese tipo de actitudes terminan convirtiéndose en asesinos de la propia esperanza que le generan a la gente. Esto es muy lamentable. Es un momento, bueno, difícil. Estamos hablando de política, también hablemos de política sindical, política gremial. Se está reuniendo la CGT ahora en un ratito nomás para analizar, bueno, porque salió con esta ley bases la reforma laboral, está el tema de impuesto a las ganancias. ¿Qué van a hacer? ¿Esperás vos que la CGT haga, digamos, un acto político contundente? ¿Lo van a hacer los sindicatos individualmente? ¿Van a ir a la justicia? ¿Cómo van a tramitar esto? Yo dividiría en dos. Una cosa es ley base, otra cosa es paquete fiscal, porque el impuesto a la ganancia tiene una afectación sobre una cantidad de sindicatos o actividades que no es la totalidad del universo de la CGT. En ese caso sí te puedo contar lo que vamos a hacer como asociación bancaria. Nosotros sí nos vamos a presentar en la justicia.
sabemos que hay que discutir la legitimación, el fuero donde va, y tenemos que discutir la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad. Para nosotros es inconstitucional porque vulnera el principio de progresividad, primero, porque segundo, ocasiona una rebaja salarial, está generando una merma en el ingreso de los trabajadores. Tercero, porque estás afectando ingresos de carácter alimentario, porque cuando vos sobre el 1.900.000 deducís el aguinaldo, que lo prorrateás, sí, lo tenés que bajar. Cuando deducís las cargas sociales, cuando le deducís hay 25 deducciones que no podés hacer más por la derogación de distintos artículos e incisos de la ley de ganancia, te queda que un trabajador que cobra neto 1.200.000, 1.300.000 paga ganancia, cuando para no ser pobre una familia necesita más de 900.000 pesos. Entonces también tiene un carácter alimentario. Imagínate, el otro día leí una nota periodística muy buena que decía, no sé si estaba ficcionada, obviamente, porque hoy no está pagando ganancias, debe estar ficcionada, pero marcaba una realidad que se va a dar, y es un matrimonio, como tantos otros en la Argentina, que las parejas están separadas. Y le decía la compañera al compañero, necesito más plata, y le decía, ganancia me mató. Y por ejemplo, ganancias a una persona que va a terminar con 1.300.000, no contempla que tiene que atender una cuota alimentaria de 300, 400.000 pesos y que va a pagar ganancias sobre 700, 800.000 pesos, que no le alcanza para nada. Entonces, inclusive quienes queden por debajo de la línea de la pobreza van a terminar pagando ganancias por esta situación. Esto es lo que se va a dar en ese marco. Nosotros como organización sindical lo vamos a hacer, muchas organizaciones lo van a hacer, de presentarse. Es inconstitucional, ¿por qué? Porque el artículo 81 de la Constitución dice con claridad que todo proyecto que es rechazado, todo proyecto de ley que es rechazado, tiene que pasar un año para volver a ser tratado. Ellos que dicen, no, se rechazó un capítulo y eso es una modificación. No. La interpretación correcta, cuando el convencional sancionó el artículo 81, es que un proyecto de ley es lo que se trata. Acá es un conjunto de leyes dentro de una sola ley. Quiere decir que la ley impuesto a las ganancias se cayó y la ley bienes personales se cayó. Este es el concepto sobre la base de por qué aplicamos el artículo 81. Y el artículo 80 de la Constitución, porque dice con claridad que toda vez que sea aprobado por las dos cámaras, deberá promulgar el Poder Ejecutivo. Acá hay una sola cámara, está sancionando un impuesto con una sola cámara. Creo que tenemos la razón en eso. Te iba a decir, bueno, ¿qué esperas igual de esta justicia? Porque la verdad es que otro de los grandes y enormes problemas que tiene la República Argentina hoy en día, en realidad no es de ahora, es de hace rato, es nuestra justicia. Bueno, respecto a lo que fue el tratamiento del decreto de necesidad de urgencia y vinculado a los temas laborales, creo que obró correctamente e interpretó que había una violación de normas constitucionales y, por un lado, decretó una medida cautelar y, por otro, una sentencia definitiva sobre 6 puntos que dictó una de las cámaras, creo que fue una de las salas de feria, en donde estableció 6 puntos que no se podían tocar. Por supuesto que ahora hay una ley, eso era un decreto, entonces ahora habrá que discutir, por un lado, la progresividad del derecho, que es uno de los artículos importantes, que es el 75, inciso 19 de la Constitución, que establece la irregresividad de los derechos. Yo no puedo tener menos derechos de los que tenía. Si vas a sancionar una ley, como mínimo tiene que ser igual o tiene que ser mejor. Y lo segundo, o tercero, hay 2 o 3 temas que son muy delicados. Uno, ¿cómo es esto de que ahora discriminar sale un poquito más caro, pero vos podés violar a la ley? Un acto discriminatorio es un delito de tipo penal, inclusive. Sí. Y ahora vos podés decir, antes tenías la posibilidad de elegir la indemnización o la reinstalación en el lugar de trabajo como un hecho reivindicatorio. Ahora eso te lo quitaron. Quiere decir que a vos te pueden tratar por tu religión, por tu altura, por tu condición política o por tu condición de sexualidad, como se le ocurra al dueño de una empresa, y te paga un poquito más y no importa, seguí discriminando, dale que va. Otra de las cosas es esto que ellos deshumanizadamente llaman racismo de trabajadores, que es crear, antes eran 5 y como si fuera un gran beneficio, bueno, pero ahora son 3, uno que manda y 3, que son monotributistas. Creo el otro día haber leído que más del 60% de las empresas argentinas tienen menos de 5 trabajadores, quiere decir que cualquiera ahora tiene 3 monotributistas más uno que le da órdenes, con lo cual la relación de dependencia queda acotada. En lugar de mejorar la recaudación y mejorar el sistema previsional, lo que hace es no solo es precarizar, sino quitarte recursos. Vas a otro de los artículos, se establece a partir de ahora que los contratos de obra, los contratos de profesionales y los contratos de gestión no van a estar alcanzados por la regulación del principio del derecho laboral, sino del Código Civil. Y además la presunción de relación laboral existente cuando hay continuidad en la facturación dejó de ser tal en la justicia. Y por último, tenés aquello que fue eliminado en diputados y lo agregaron senadores radicales
lamentablemente en el Senado, que es el tema de considerar injuria grave en las huelgas cuando alguien se siente amenazado. Ellos lo llevan para el lado de bloqueo y todo eso. Sí. Pero eso ya tiene un tema de tratamiento en el tema penal. Lo que no dicen es que también hablan de amenaza y quien se sienta amenazado y que no puede entrar a trabajar porque está amenazado. Suponete que hacemos una asamblea y yo en la asamblea digo que hay que parar por esto, el otro. Alguien va a decir, y yo no voy a ir a trabajar porque me sentí amenazado en la asamblea. Claro. Eso es causal de despido a partir de ahora, que alguien te denuncie por una cosa de esto. Entonces, gravísimo. Creo que ahí sí tiene que ir la CGT porque afecta el derecho colectivo de todos los trabajadores, no de una porción de sindicatos que pagan ganancias, sino que afecta a todo y ahí sí tiene que ir a plantear la inconstitucionalidad de la medida. Dos cosas. Mencionaste a la Unión Cívica Radical. Mis orígenes son radicales. Tus orígenes son radicales. ¿Te sentís radical hoy? No, por lo menos representado por el Partido Radical, ¿te sentís hoy? No, claramente no. Yo hace tiempo que definí mi postura. Si los demás se corrieron del lugar histórico del radicalismo, es un problema de ellos. Yo he visto a Lagrimal abierto llorar al presidente del bloque en la puerta diciendo que él quería votar las leyes de Milei porque es reformista. Y mirá, reformista en términos laborales fue José Néstor Lencina en Mendoza, que con el decreto 731 en 1916 estableció la jornada de 8 horas de trabajo sin que fuera ley nacional. Reformista fue Irigoyen, no solo por toda la transformación política de la Argentina, porque es la primera elección sin fraude, sino porque en 1929 fue el que estableció y promulgó la ley de 8 horas nacionales. Reformista puede haber sido Frondizi, que estableció el 82% primero por decreto y después el 82% móvil para los jubilados por ley. Reformista puede haber sido Idía, que creó el salario mínimo vital y móvil. Lejos está de Loredo y los diputados y senadores radicales de decirse reformista porque le quiten derecho a los trabajadores. En todo caso, corrieron por derecha La Libertad Avanza y eso es vergonzoso. Bueno, en este momento de falta de liderazgos, porque lo que se ve es una falta de liderazgos, y todavía sigue habiendo un enorme internismo que yo creo que es parte del responsable, el internismo o quienes han fogoneado tanto la interna para estar en esta situación también, al menos para no haber podido ganar por muy poco a Javier Milei. ¿Cómo se construye? ¿Con quién se construye la alternativa? Qué difícil. Es un momento. No es difícil. ¿No es difícil? No es difícil. Primero vos tenés que construir con todos los afectados por este modelo. Tratar de contenerlos. Por eso vos decías que uno pone el cuerpo. Sí, y a veces pongo el cuerpo como cientos de miles de militantes, no soy uno más que va y pone el cuerpo para darle un abrazo a alguien y con la angustia quizá de no poderle dar una respuesta. Pero por lo menos que se sienta contenido y se sienta acompañado y sepa que hay argentinos que pueden acompañarlo en este tránsito difícil y que van a hacer todo lo posible en la calle, en el Parlamento, en un sindicato, para mejorarle la calidad de vida. Si eso es garantía de un resultado exitoso, no lo es, pero por lo menos marca un rumbo y genera un grado de conciencia en el otro de que no todo está perdido y no todos somos iguales. Y creo que si vos construís con todos los afectados por este modelo económico, por esta situación en donde el poder manda y el poder es omnipotente en la Argentina, como ha pasado a ser con Milei, yo creo que podemos construir, porque después podés construir un programa, y cuando vos tengas un programa y tengas la gente, es más fácil definir quién es el representativo de ese programa. Si nos ocupamos primero de la rosca y de la interna, lo más posible es que sigamos perdiendo elecciones. Y los líderes en realidad van surgiendo de esa construcción probablemente colectiva, porque no se nace líder, no tenés que esperar a un líder. Es alguien que en un momento se puso los zapatos y dijo, bueno, esto es lo que tengo que hacer y voy para adelante. Mira, mientras tengas la capacidad de indignarte ante la injusticia, cualquiera de nosotros es un diamante en bruto para ser dirigente. Solo lo tenés que saber pulir. Se viene un cambio generacional en pero tantas veces se ha venido y no viene. Y no viene, todavía no viene. Todavía no viene. ¿Qué pasa que cuesta tanto que asomen las... Porque digo, uno piensa en gente más joven, en realidad a los 50 años está ya está grandecito. Ya está grandecito. Yo no, esas políticas de recambios generacionales yo creo que siempre hay que buscar un mix, ¿no? Porque necesitas gente de oficio y necesitas el ímpetu y la sapiencia también de los jóvenes. Experiencia... Hoy en muchos temas los jóvenes tienen más experiencia que los más grandes.
Por ejemplo, vos tenés un impacto tecnológico en la vida de la sociedad que no solo atraviesa el trabajo, la comunicación, la seguridad, la defensa, la salud, y los jóvenes interpretan mejor que a lo mejor el mejor de los médicos más preparados y profesionales que vos puedas tener en una materia, mejor que un dirigente sindical, de los más avesados que puedas encontrar, o mejor que el mejor político. Pero tenés que encontrar esa cosa necesaria de amalgamar ese cambio tecnológico que va a implicar un cambio generacional con alguna gente de experiencia. Yo no creo en los cambios bruscos de uno para otro, se van los sub 70 y entran los sub 60, no. Creo que hay que buscar ahí lo mejorcito y a partir de ahí uno puede construir cosas interesantes. Sergio, cuando estábamos empezando el programa, te hice escuchar, como a todos nuestros invitados, Hay que decir ahora, por José Ángel Trelles. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta mucho la música? Sí, me encanta. José Ángel Trelles, en mis épocas en que empecé a militar en el alfonsinismo, para nosotros José Ángel Trelles, Serrat, eran Víctor, León, sí. Eran La Negra, que ayer cumplía años, ¿no? Sí, sí. Eran referencias inexcusables de la cultura, quienes venimos del interior, el cancionero cuyano con Armando Tejada Gómez, por ejemplo, con Matus. Jorge Marciali, que ya Jorge no está Marciali, tampoco. Jorgito, Jorgito Marciali. Sí. Son, me parece que, referencias de la cultura importantes, ¿no? Hoy hay otro tipo de música que también me gusta, es decir, siempre me ha gustado el rock nacional. Nosotros siempre cerramos los actos de la bancaria con El Rebelde de la Renga, así que como para graficar, y creo que hay buena música, hay chicos que hacen buena música, Woz, Trueno, son chicos que me parece que están haciendo buena música, ¿no? Y que se comprometen. Bueno, él es Sergio Palazzo, no solamente es dirigente sindical, no solamente es diputado, sino es un hombre que defiende y ama nuestra cultura. Sergio, gracias por haber venido, un gusto. No, gracias a ustedes, perdón por la demora, sé que hemos estado ahí con desajustes de agenda y permitime expresar un par de cosas. Primero, un gran cariño a toda tu audiencia y segundo, el profundo respeto y admiración que te tengo porque la verdad que nunca claudicaste en tu forma de pensar y siempre pagás las consecuencias de tu coherencia. Ser coherente cuesta en la Argentina y duele muchas veces. Entonces uno tiene que poner en valor a las personas que arriesgan todo y que dejan todo detrás de una idea y detrás de no resignar principios y convicciones. Ojalá los gobernadores hubieran hecho eso antes de ir a firmar el pacto. Gracias Sergio.